Intentar explorar vidas pasadas no es una cosa sencilla, es muy difícil, porque en estado de conciencia no logramos conectar. Debería existir algún tipo de disparador, pero bueno, todos, al ser diferentes, podemos coincidir en algún tipo de disparador, pero en general no a todos les resulta útil. En segunda instancia, o sin afán de clasificar, no me gustaría hablar de 1, 2, 3, no. La idea es, ¿para qué volver a vidas pasadas? ¿Para qué intentar recordar? Muchos dirán, bueno, me encantaría saber quién soy, cuáles son mis orígenes, cómo averiguar cosas de mí. Tal vez como para modificar alguna actitud en este presente, mejorar formas personales de encarar cierto tipo de problemáticas, cuando en otra vida yo ya las tenía resueltas, por ejemplo. Entender que podemos venir de un pasado, lo cual sería lo más natural, uno sube una escalera de abajo hacia arriba, pero subir por fuera de la escalera para intentar descubrir acciones, actitudes, o directamente una existencia posterior a esta, a la cual hemos renunciado momentáneamente para volver hacia atrás. O sea, por ejemplo, hoy estamos en el año 2026 en un calendario gregoriano y descendemos el calendario al año 1612 del mismo calendario. ¿Hay un GPS que nos permita llegar exactamente ahí? Internamente se considera una serie de elementos, particularmente en lo que sería nuestro archivo espiritual, que nos permitiría reconocer vidas anteriores, proponiendo acciones de lugar. O sea, ¿dónde estábamos en el año 1612? Cuando se manejan las diagonales espaciotemporales, que existen, lógicamente. Recuerden, en Caballo de Troya se hablaba de los swivels. Y la diagonal espacio-temporal te permite salir de la línea continua, lo que sería tu línea de vida, y posicionarte en ese mismo espacio, pero en otro tiempo. Es interesante. Es muy sencillo volver para atrás, porque ya está registrado. Es como decir, pongo el tren marcha atrás o hago un giro de la locomotora y vuelvo por la misma vía que vine. Bueno, si fuera tan fácil, sería una enorme ventaja. Pero hay un punto que nos olvidamos, que no es otro que la anulación de la memoria momentánea para tener acceso a archivos que forman parte de otros espectros vitales de la misma alma, del mismo espíritu, pero en otro contexto. Hemos dicho muchas veces que cuando el bebé entra en esta etapa de vida tridimensional, entra con una ausencia de manejo de la memoria, a pesar de que esos 2 primeros años de vida son fundamentales para el acondicionamiento y la adaptación al nuevo medio.
porque cambian las realidades, convengamos. En este medio actual estamos condicionados naturalmente por una tecnología que nos ha hecho observar nuestra vida de una manera mucho más amplia. Hay un registro poco menos que diario de nuestras actitudes, ni más ni menos una agenda, o lo que en muchos casos cuando éramos más jóvenes usábamos, que era el diario en el cual escribíamos las vivencias de ese momento. Bueno, nos sirve como un recurso importante para ingresar en situaciones previas de vida. Pero eso sería dentro de una misma etapa temporal, o sea, éramos jóvenes, en mi caso podía ser el año 1963, donde recuerdo, por ejemplo, mis primeros pasos con mi banda de rock and roll. Perfecto. La música para mí tenía en ese momento un montón de disparadores individuales, personales, que me indicaban la maravilla de poder juntarme con mis amigos y armar lo que en esa época se llamaba una banda de garage. Lo hacíamos en el garage generalmente de la casa de alguien. En nuestro caso fue la casa de Marito Borneo, que vivía acá en la loma de Estela Maris, recuerdo. Eran un par de cuadras de donde yo estaba. En general eran momentos en los que, claro, uno registraba la belleza y la intensidad con la que siendo jóvenes lográbamos tener acceso de pronto a esas cuestiones, que en este caso específico no eran otras que un rock and roll naciente del cual formábamos parte, no como fundadores ni mucho menos, como activistas de la actividad. Activista, qué loco, ¿no? Otro aspecto a considerar tiene que ver con nuestra mente. La mente es un elaborador constante de acciones. Nos va guiando en un camino, tal y como un GPS haría cuando estamos en un vehículo. Lo que pasa es que la mente tiene un acceso limitado también, que no es otro que el de la conciencia. Conscientemente podemos manejar un recuerdo. Sin ir más lejos, los elementos de registro han sido fundamentales para que nosotros ingresemos en un recuerdo con un estímulo o varios estímulos. No es otro que la fotografía y mucho más importante, los recursos audiovisuales. En principio los simplemente auditivos, que como puede ser una grabación. Yo lamento muchísimo no tener las cintas que nosotros grabábamos con la banda, por ejemplo, cuando éramos jovencitos. Con un grabador simple, me acuerdo. Pero eran cintas abiertas, las que se llaman los carretes de cinta. Después aparece el cassette, que ya era más sencillo incluso de manipular, y con el cual podíamos preparar alguna canción para mostrarla, pero el sonido era pésimo, porque no teníamos una forma de registro. Pero no importa. La idea era mostrar cómo sonaba, la fuerza rítmica, problemas, porque grabar con una batería siempre significaba que la batería se comía gran parte del sonido. El bajo directamente no entraba, porque si lo levantabas de nivel era una saturación enorme. Y el problema siempre eran las voces, porque la intención era que las letras fueran apreciables en lo que era su carácter poético o la fuerza de una rebeldía aplicada justamente a una canción, ¿no?
O sea, no tenemos en este momento un recurso que nos indique recordar qué hacíamos en el año 1612. ¿De dónde nos agarramos para entrar en ese proceso de recordar? Por lo tanto, desde lo consciente, no podemos llegar a un archivo mental, un recurso de archivo propio en el hoy y el ahora, para poder llegar a ese tipo de situaciones que nos digan, bueno, estábamos en tal lugar haciendo tal o cual cosa. Por lo tanto, entendamos que la conciencia se transforma en un filtro absolutamente eficaz, pero determinante, absolutamente determinante. ¿Y cómo hacemos para avanzar entonces? Muchas veces alguien dice, bueno, evaluemos, y si lo hacemos en estado inconsciente, bien, puede ser una opción. ¿Cómo ingresar en el inconsciente? Unos dicen, bueno, lo puedo hacer a través de la meditación. Lo que pasa es que la meditación puede ser una trampa. ¿Por qué? Porque al meditar creas instancias que no necesariamente forman parte de una realidad previa. Convengamos que es una forma de evaluar mecanismos de vida que nos permitan, por ejemplo, una relajación profunda, pero eso no significa que esa relajación que hemos obtenido nos identifique con una relajación previa o con una vida previa en un estado similar. No hay forma de entrar a comparar. Necesitamos energías diferentes. Energías que no dependan exclusivamente de sentidos en acción, como pueden ser la vista o el oído, el ver esa fotografía de cuando hacíamos X cosa con alguna pareja noviecita, o una salida de viaje de egresados, qué sé yo, no sé, pónganle el disparador que ustedes consideren. Siempre hay algo que nos lleva a ese pasado en el cual, en general, eran situaciones agradables. Porque también en eso tenemos que considerar un hecho. La memoria intenta clasificar las condiciones de un recuerdo, llegando al punto de estímulos positivos y no negativos. Nadie quiere recordar cosas feas. Ocurrieron, sí. Pueden conformar algún tipo de destello de nuestro pasado en el que considerábamos que, bueno, eso que sucedió, bueno, fue en su momento traumático, fue doloroso, pero en realidad lo queremos recordar. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? Bueno, y ahí es donde actúa la mente. La mente dice, no enganchemos por este lado porque nos puede causar dolor, una pena, no sé, algo que en lugar de positivar nuestra vida, al recordar cosas negativas, es como que te agarra el bajón, como solemos decir, ¿no? Bajas todo, bajas tus defensas, bajas tu alegría, poco menos desaparece. Ni hablar del optimismo. Entonces, en general, lo que queda registrado son los buenos momentos. Esa fiesta en la que conociste al amor de tu vida, ese lugar que llegaste un día, te impactó y dijiste, quiero vivir acá. Y pasado un tiempo ya habías construido un ranchito y un día resultó que ese ranchito se transformó en una casa hermosísima.
El ranchito quedó para el recuerdo, quedó para el hecho pionero de llegar a ese lugar. Pero lo importante era que ese lugar marca tu vida como lo que se puede denominar tu lugar en el mundo. ¿Yo cuál? Vamos, es muy positivo. Pero tampoco tenés precisiones. Lo que sí es importante que los puntos fundamentales de ese recuerdo siempre quedan como marcados, como impresos. A mí me pasa, por ejemplo, con las voces de mis padres. No tengo muchas grabaciones de esas épocas, porque tecnológicamente era complicado. Tampoco tenía muchos motivos, porque en general era más el tiempo que yo pasaba fuera de mi casa que en mi casa. Y no tenía muchas necesidades de hablar, grabando lo que en ese momento le podía preguntar a mi padre o a mi madre. No. Teníamos diálogo, como todos. Pero no había un registro constante, como puede existir hoy. Porque estás en una fiesta, estás con el teléfono, si no graba un hijo, graba el otro, si no los mismos padres. ¿Viste? Siempre hay un recuerdo, están en un X lugar y bajar y agarrar la selfie. La selfie hoy es una herramienta extraordinaria para la manutención en tiempo real y presente de actitudes y acciones que vos querés retener. Sin contar, y el otro día lo mencionábamos, ver un recital a partir de tu teléfono. Eso es ya para mí ya es exagerado. Yo lo hice a través de un ocular de una cámara, naturalmente, o de un viewfinder, pero estaba trabajando. O sea, yo era el que registraba junto con otros 4 o 5 cámaras más. O sea, no estoy viendo el recital y disfrutando del momento a través de un teléfono. Y la idea es registrarlo. Y sí, pero ¿y hasta dónde? ¿Para qué? Porque después estoy en tal lugar y mostrar. Bueno, perfecto. Si ese es el registro y tenés que hacer un mensaje de Instagram o como sea, bueno, perfecto. Es razonable. Incluso para que aquel que no pudo ir al recital sienta una cierta envidia con respecto a, cómo vos estás, mirá, qué macana, yo no llegué, o no sabía que estaba ese recital, ¿por qué no me avisaste? ¿Qué sé yo? Las cosas que uno comenta en esta esclavitud telefónica, que son a veces hasta insólitas, pero bueno. Pero el punto en toda esta cuestión es cómo recordar nuestro pasado. Hay formas de hacerlo desde lo tridimensional, hoy y ahora. Pero son complejas. Complejas porque no siempre nos brindan una información correcta. Hoy contamos con Internet. Contamos con un buscador que nos permite obtener información de época. Entonces, no digo que se trate de efemérides, pero uno puede decir qué había ocurrido de importante en la humanidad para tomar un parámetro en el año 1612. Y no hay mucho registro. En general, los registros vienen de acciones políticas, guerras, cosas religiosas, bulas papales, por ejemplo. Pudo haber habido en algún momento dado una especie de hecatombe en alguna parte del mundo que determinó un cambio en la naturaleza, bueno, pero son muy puntuales, son muy en general. Pero ¿dónde estabas vos? Tu presencia, tu alma. ¿Cómo haces para provocar ingresar en... ¿Y dónde está ese recuerdo? Y acá es donde viene lo interesante, porque
El recuerdo no está incluido en la mente, porque tu cerebro hoy es otro. Tu carga es otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llegué a la panza de mi mami y empecé a construirme, incorporé un chip virgen, sin registro. No hay registro. Yo no puedo utilizar recuerdos porque de la forma que ingreso y construyo mi realidad en la pancita de mamá, no puedo depender de recuerdos previos. Ya lo explicamos, esto funciona de manera automática. Hay un programa que hace que el mecanismo celular tenga una sincronización y una organización tan profunda que no requiere de la acción manual, por decirlo. Esto es absolutamente automático. Porque no podríamos. Porque se requeriría una inteligencia mayor. Y esa inteligencia mayor suele ocurrir que la obtenemos de un éter automático. Un éter automático. ¿Qué es eso, Fulito? La nube. La nube. Hoy, fuera de tu computadora, tenés un montón de elementos. OneDrive. ¿Sí? Y uno recurre fuera de la computadora. Hay un recurso universal en todo esto, que sería la gran memoria universal. Y esa gran memoria necesita un container lo suficientemente grande e importante, y lo tenemos. Basta ver la grandiosidad del universo para darnos cuenta de que por interacción, por vida individual, por formas de compartir desde distintas opciones, llámense galácticas, planetarias, estelares o como ustedes quieran, hay recursos suficientes como para decir, tengo de dónde agarrarme. Ahora, seguimos en nosotros, seguimos intentando descubrirnos, quitar el velo de la no memoria y acceder a por dónde venimos, de dónde venimos, por qué venimos, hacia dónde vamos. Enormes interrogantes que son difíciles de obtener, reconozcamos que es así. Y ahí entra el alma a tomar protagonismo. Mientras es una energía vital simple, en la cual ocurren situaciones de altura, de descenso, de claridad, de potencialidad, de anulación de lo que sería la fuerza vital. Y la fuerza vital no es otra cosa que nuestra conexión universal. Va por ahí. El alma nos conecta con el universo. Siempre que podemos, recordamos que tal vez no sea el mejor término, pero somos semillas estelares. Lo de semilla es interesante porque la semilla se siembra para una nueva instancia de vida. Pero esa semilla deriva de un fruto. No puede ser por sí misma. Ojalá la semilla se autogestara a sí misma. No. Requiere de una instancia apropiada sobre la que influye una energía mayor que la del árbol, la planta o que fuere el origen de esa semilla, siempre buscando lo que es el origen de la palabra semilla, desde ya, ¿no? No significa que semilla, si lo buscamos, sería C 1.6 kilómetros. ¿Cómo? Si una milla es 1.6 kilómetros. Entonces tenés que ser 1.6 kilómetros. C milla. Transformate en una milla. No. Ahí la literalidad de la palabra nos lleva para cualquier barbaridad. No. Borren esta parte si quieren.
Pero la potencia de lo que significa la semilla como iniciadora de vida, bueno. Pero llega un momento que ya no somos semilla estelar. Lo que fue una primitiva chispa. Una chispa es algo que dura muy poco. Cuando hablamos de la chispa de la vida, es el encendido de la vida. Es la chispa que enciende el motor. Si no hay batería, no hay chispa, la bujía no dispara la chispa, no enciende el motor. Una vez que encendió la chispa, ya desapareció. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que hemos mencionado como la divinidad en nosotros, la famosa chispa de la vida, la chispa divina, desaparece al momento de conectarnos a partir de la resonancia y conformar nuestro cuerpo y construir literalmente nuestra espiritualidad. Es arrancar de cero. Y a partir de ahí, nuestro vehículo inicia un camino. Camino que lo tiene un tiempo estacionado, lo tiene un tiempo corriendo, lo tiene un tiempo en el taller. ¿Por qué? Bueno, porque un pequeño accidente y hay que hacer chapa, pintura y mecánica. O sea, los avatares de la vida diaria. No siempre todo es una acción de repetición constante, no, todo lo contrario. Lo interesante es que venimos a una experiencia controlada por nosotros mismos, pero formando parte de un plan más grande, al cual adherimos en estado de conciencia. Hay muchos colegas, bueno, no tanto, no son muchos, en realidad son pocos, comparado con los que tendrían que ser, que en Internet están explicando algunas de estas cosas. Yo he pescado un par y realmente me quedé gratamente sorprendido, porque coincido totalmente con lo que están diciendo. ¿De qué manera interpretan el hecho de que esto forma parte de un plan mayor, un plan evolutivo, un plan de liberación de acciones, como fue en su momento, y ahí entraríamos en la temática Anunnaki, cuando en cierto momento lo que eran los hombres en ese momento se enfrentan a los dioses, y los dioses entienden que hay que destruir esta humanidad porque los hombres han crecido demasiado y han crecido en un mecanismo en el cual se transforman en peligrosos. Entonces, claro, estamos realmente ante una situación, piensan ellos, en la cual esta humanidad no puede crecer porque ya se desvió del verdadero objetivo de todo esto, que era crear, entre comillas, una forma de dominio. Esto puede sonar muy a ciencia ficción, pero tiene una cierta lógica. Podemos comprender ciertas acciones y actitudes. A partir de esa visual de la cosa, el ser humano comienza un desarrollo personalizado, propio, en el cual las pautas pueden ser de índole general. Uno se adapta a su medio, se adapta a una sociedad, se adapta a un idioma, se adapta a las costumbres de una raza, las tradiciones, en definitiva, las que hacen que actúes de cierta manera, porque es la idiosincrasia del ámbito en el cual naciste y por el cual te desarrollás, y dentro del cual te desarrollás y dentro del cual coincidís o no con acciones, ya sean colectivas o incluso individuales. En esa interacción, esto que llamamos humanidad es un caldo de cultivo en general inesperado. O sea, los resultados casi
son inesperados al momento de que, mientras uno cree que las cosas tendrían que ser de esta manera, después resultan ser de otra, y cuando te lo querés explicar no encontrás esas explicaciones. En ese conjunto de elementos diarios en los cuales estamos inmersos, hay un criterio de dominio por parte de aquellos que dirigen las sociedades para que vos vayas por el camino predeterminado por ellos, no predeterminado por vos. Esa chispa enciende un fuego. Ese fuego al que le llamamos la vitalidad puede ser una llamita muy sencilla, o puede ser una verdadera fogata que hasta nos puede consumir como seres. Tal vez el ejemplo tenga un tanto de simbolismo, pero es un simbolismo que podemos llegar a comprender desde el dibujo animado, si ustedes quieren. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que por ahí repetimos situaciones o palabras que nos condicionan. Esa repetición de situaciones tiene que ver con que siempre reiniciamos la computadora cuando nos levantamos, le ponemos encendido y la máquina reinicia y se traslada al punto anterior, al último punto. Y a partir de ahí encontramos que hay archivos que ya abrimos y abre justo donde la última acción que hiciste. A mí me pasa con los Word, por ejemplo, que te sale un costadito y te dice que si tocas ese icono vas a ir al último punto que escribiste. Entonces te ayuda de pronto a avanzar y no arrancás de cero. Y para quien escribe es interesante porque, bueno, porque tenés lo último escrito, estás ahí, a partir de ahí seguís. Eso te lo da el programa. Nosotros tenemos un programa propio, un programa de vida, que lo determina el espíritu. Y el espíritu trabaja en un tiempo real y presente, es como el procesador. Yo le tengo que indicar al procesador de la computadora a través de la memoria, aplicando cierta carpeta para que él procese la información de esa carpeta. Si yo no le informo eso, la tarea del procesador es estar a la espera y mantener la computadora encendida, o la función que en ese momento está predeterminada por, digamos, la instancia de programa que estoy activando. Los iconos justamente son puntos de guía, los accesos directos. Entonces vos vas derecho a lo que la máquina te va a ofrecer a partir de tu necesidad. La orden la das vos. La trampa de esta sociedad es que las órdenes son condicionantes al punto de la no necesidad de explicárselo. Cuando estamos hablando de orígenes, estamos hablando de que quien me está escuchando en este momento puede tener un origen pleyadiano, un origen arturiano, o directamente un origen terrestre luego de una elaboración de sus características fisonómicas, de su idea de tribu o comunidad cerrada, comunidad propia, como podían ser los vikingos, por ejemplo, o los Sioux, o los mapuches acá en Argentina, comunidades originarias que se gestaron dentro de una cultura propia y se desarrollaron con sus propias formas de vida, se enfrentaron con otras culturas, pero bueno, eso es una realidad para nosotros, es una realidad absolutamente palpable, reconocible, y sobre la que navegamos sin preguntarnos, esto como si el barco se preguntara ¿por qué está el agua debajo mío? El barco no necesita preguntarse eso. Y el barco tiene un capitán, que está utilizando el barco como un vehículo para trasladarse en el agua. Sus objetivos, sus formas, todo eso van a cambiar si el agua está en total calma, con un sol radiante,
o una tormenta con olas en mar 5, con vientos huracanados, y encima con los instrumentos con problemas, o sea, perdiste el rumbo, no sabes, tu navegador no conecta con el satélite, ni que hablar del radar, el radar no barre, se quedó, se murió, cayó un rayo en el radar y ya está. Y son esos momentos en la vida que estamos perdidos, que sabemos que estamos en el agua, pero ese agua se ha transformado en un enemigo absoluto, como el supuesto iceberg para el Titanic. Y ahí hay que tomar resoluciones, hay que saber navegar, hay que tener la práctica de decir, vamos al capeo, como decíamos en la pesca, enfrentar la proa al viento y mantenerse en un estado de navegabilidad, no de avance, sino de mantener el espacio en el que uno se encuentra, para no dejarse llevar por el oleaje, y mucho menos ponerse de costado al oleaje y ofrecer todo el área de babor o estribor para que una primera ola que aparezca te haga pegar la vuelta sobre vos mismo, lo que se conoce como la vuelta de campana. Bueno, si buscamos parangones con la vida, nos vamos a encontrar que hay muchas veces que tenemos que enfrentar tormentas bastante importantes. No todos tienen la habilidad de capear, o sea, pasar el momento. Hay quienes se asustan de tal manera que no. Pero lo más importante es que el vehículo esté en service, que los motores no fallen, que el timón siga manteniendo una lógica, que no se desvíe del viento, y que haya suficiente combustible como para que ese barco siga en esa condición y no se apaguen los motores y quedemos a la deriva. En este momento yo me atrevería a pensar, y no por no ser optimista, que de hecho lo soy, creo que soy un tipo bastante optimista en la forma, porque entiendo y tengo mis recursos, pero no los tengo en la mente, los tengo en el corazón, que no el corazón como bomba, lo tengo en el chakra plexo solar, el que me comunica con la fuente, el que me hace sentirme en conexión con la fuerza universal, la creación, entre comillas, Dios. Si mi vida está regida por la mente, por la confusión espiritual de toda la información que me da la mente, y yo tengo que clasificar y darle la orden a mi corazón para que mi estado de ánimo, o sea, mi estado de alma, sea el apropiado para que yo me sienta bien. Y no es fácil entrar en ese juego, porque no todos coinciden con que lo que están observando es una realidad inventada por otros que se nos es otorgada de manera indirecta y predeterminada, o estamos creando un nuevo archivo que sería nuestra propia realidad y descartamos la predeterminada. Y es muy difícil salir de la predeterminada, porque la predeterminada te hace poner los pies sobre la tierra. En cambio, la búsqueda de una realidad te hace volar. Bueno, ustedes me dirán, ¿volás con la mente, Julio? No, vuelo con el corazón. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Y porque el corazón, o lo que sería la energía vital, la pila, es una pila no piensa. El que piensa es el cerebro. Y acciona a partir de la mente. O al revés. Es la mente la que piensa y acciona a partir del cerebro. Cada uno lo verá de la forma que lo entienda mejor. ¿Y el corazón qué? No. El corazón es el alma es el corazón. Yo lo menciono como corazón porque es el pulsar. Es la energía divina. En la energía universal, en la energía planetaria, en la energía galáctica, llámenla como quieran. Pero es energía.
Sin energía no funcionan los aparatos. Bueno, mirá que se cortó la luz, listo, ya está. No podés encender internet, la tele, la computadora, no podés recargar el celular, la heladera se para, se derrite todo lo que hay adentro como hielo, se pudren los alimentos. Bueno, todo eso porque no tenés luz. ¿Y la luz qué es? Energía eléctrica. Bueno, no estoy descubriendo la pólvora, diría el chino, pero esa energía debe ser revitalizada. Vinimos hablando estos últimos días del alimento del alma. ¿Cómo alimentamos el alma? ¿De qué manera la energía se mantiene? E incluso aumenta. Y estamos en un estado de constante agresión a nuestra energía. Nos quitan el ánimo, nos quitan el ánima, nos quitan el alma y nos transforman en esclavos de lo que pretenden, a partir de los miedos de desinformación, y ahí volvemos de nuevo. O sea, a ver, mi intención es conectar muchos elementos que hemos ido esparciendo durante todos estos tiempos en los que compartimos este querido por mí, amado por mí canal. Y mi canal es eso, es un canal, es una forma de transportar la energía. Nunca pretendí un canal impactante, algo que todos vengan, pues si no tendría 2 millones, 3 millones de suscriptos y visualizaciones cada vez que dice hola, ¿qué tal? Dice Julita, al rato aparecen likes, bueno, sí, 100.000 personas. No existe esa masa para conmigo. Yo me estoy refiriendo siempre a un grupo de seres cuya función va un poquito más arriba de lo que llamaríamos la normal. Somos anormales los que estamos en este momento compartiendo este rato. Porque lo normal es seguir dentro de los parámetros predeterminados y no tratar de ir más allá. ¿A quién le puede importar si sos arturiano, andromedano, pleyadiano o siriano? ¿A quién le puede importar? A vos. Pero hay un pequeño problema, un inconveniente en el cual abrevamos, y es un bebedero común con toda la contaminación del caso, que es el que dirán. Es el que yo tengo que responder a un sistema que me está juzgando todo el tiempo, ya sea en mi trabajo o ya sea en mis actitudes personales, en lo que significa mi familia, o bien, y para ir un poco más arriba, esta sociedad que dice que los parámetros de vida son estos, y vos tenés que formar parte de esos parámetros, porque si no, fuiste. Te sacan, te excretan, te echan, y al final, supuestamente, te destruyen, cuando en realidad te están haciendo un favor. Yo le agradezco a esta sociedad, a la que yo llamo suciedad, porque me da la satisfacción de decir, no quiero estar acá. No. Me veo obligado a construir mi realidad. Porque la realidad que me proponen como predeterminada no me ayuda en nada y me transforma en una hojita al viento. Digo, yo creo que me merezco un poco más. Si no, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué me tomé todo el trabajo que me tomé de construirme en la panza de mi mamá? ¿Para qué mi alma, en lugar de estar deambulando en un universo de mayores probabilidades, se le ocurre venir acá y encarnar un cuerpo físico en un planeta de estas características? ¿Cuál es la gracia? Bueno, fíjense que haber logrado eso ya significa una acción, una actitud superior. Como especies somos y logramos una evolución que no todas las especies consiguen. Son muchos los que hablan de esto, desde los maestros más poderosos, más iniciados, más antiguos, más ancianos,
siempre hablan de que el ser humano es la última etapa evolutiva de este universo. Que hay varios universos, pero en este en particular, el humano sería el mayor desarrollo, el que puede obtener todas las libertades habidas y por haber, y tiene todas las conexiones habidas y por haber, pero hay que habilitarlas. Vos podés tener una consola de sonido de 60 canales y enchufás un micrófono, uno, y tenés 59 canales ahí, echando ruido. Por lo tanto tenés que bajar los potes. Y necesitas 60 canales para un micrófono. Porque esa consola la conectás a un sistema de grabación, por ejemplo. O de emisión radial directa. Necesitas 60 canales para un micrófono. En realidad no. Pero tu construcción de sonido, tu resonancia, tiene 60 canales. Sos la consola. Sos el mixer, o como lo quieras llamar. Y tenés un montón de entradas libres que no estás usando. ¿Motivos? ¿Y qué sé yo? No sé. En general nadie toma conciencia de las capacidades que tiene. Que puede mezclar guitarra, batería, trompeta, trombón, piano, cantantes, un coro de 20 voces, y cada uno con un micrófono. Bueno, convengamos que para ese tipo de acción necesitas un ingeniero en sonido como mínimo, que sepa las capacidades de mezcla, que logre las ecorreverberancias, que entienda que hay instrumentos que sobresalen por encima de otros, pero todos forman parte de un mismo plano. Plano variable, pero plano al fin. Se tienen que escuchar. Y para eso se requiere una ingeniería de sonido. Para esta vida se requiere una ingeniería vital. Ahora, en esa consola hay ciertos canales que ya están conectados con el pote en cero. Llámese memoria universal. Es un canal muy importante. Es un canal de reserva de sonidos, donde hay efectos especiales, donde hay un montón, y hay pregrabados, entre comillas, recuerdos. Hay demos que hicimos en algún momento de alguna de nuestras vidas, en el cual intentamos un proyecto que pudo haber sido exitoso o no, pero está grabado. Cada una de nuestras acciones están grabadas en un recurso al cual podríamos recurrir si tuviéramos los elementos, si estuviéramos preparados para eso. Y vuelvo al alma. Vuelvo al alma. Porque esa energía, si está en condiciones, me habilita el pote, me habilita el potenciómetro, y puedo entrar en ese recurso, porque sé cómo y cuál es. Yo no sé si alguna vez han estado en una consola de 60 canales. Es un infierno de botoncitos, de lucecitas, de perillitas. Es un infierno, claro. El tipo que no conoce eso dice, ¿qué es esto? Por favor. Es como si le pusiéramos a un orangután una computadora por delante. El tipo la va a mirar y va a entrar a manotear, a golpear y seguramente la va a romper. Porque el orangután no está preparado para manejar una computadora, es evidente. Tal vez enseñándole lo consigamos. Bueno, vas a tener que tener paciencia, porque sus capacidades no son las mismas que las nuestras. Hasta ahí coincidimos que como razas humanas tenemos capacidades muy superiores a las que estamos usando, y tengamos eso en cuenta, porque si no, no podemos avanzar. Lo que no podemos es permitir que venga un ingeniero de afuera a manejar nuestra consola, que en definitiva nos esté usando para crear sonidos que le son útiles a él y no a nosotros, no forman parte de nuestra voluntad, de nuestra intencionalidad. Entonces, cuando decimos
¿Cómo recordamos vidas anteriores? Es casi lo mismo que decir cómo habilitamos nuestra consola. Porque más de uno puede pensar, con un solo micrófono voy derecho a la entrada del equipo que en cuestión y se terminó el problema. Y descarto la consola. No. Error. ¿Cuándo descubrís la consola? Cuando tu alma evoluciona desde ese fuego constante que ya está preparando el cristal mágico llamado diamante. Y ese diamante es el que se aloja, pero para eso se necesita temperatura. Esto es como cuando haces vidrio. Ese fuego sería vidrio en acción, pero vos tampoco podés apagarlo de golpe porque te queda una masa informe. No. El que hace una copa de vidrio o lo que fuera, ustedes fíjense cómo actúan los vidrieros, de qué manera van armando el objeto en cuestión. Nosotros tenemos que utilizar nuestro fuego propio, nuestro fuego, llámenlo divino si quieren. A mí no me gusta la divinidad, pero bueno, vamos por ese lado. Y creamos una forma. Bueno, si esa forma está bien determinada acústicamente, por decirlo de alguna manera, si las vibraciones determinan las facetas, si uno establece la transparencia de ese diamante como un parámetro fundamental, se va fundiendo. Ese fuego no es que se apaga, se transmuta en cristal. Y ese cristal facetado, con muchas caras, es similar a la consola con muchos ingresos, con muchas conexiones a las cuales uno puede acceder. Y si nuestro alma encima viene desde una premisa previa de una enorme energía, que como impronta nos recuerda lo que somos. 2 puntos, Jesucristo. Nos cristaliza. Yo soy cristal, yo soy el Cristo. Yo soy la transparencia, soy el diamante. Eso es lo básico en toda esta historia. Pero no tenemos habilitada la consola. No hemos creado nuestro diamante. Seguimos con un fuego vital. Pero hay muchos que siguen con la chispa. La gran mayoría cree en la chispa de vida. Y una chispa es una chispa. Momentánea. No continua. Recién la chispa es continua cuando el motor encendió. Cuando estamos encendidos como seres vitales. Cuando actuamos razonablemente en autocontrol. Cuando nuestro motor funciona. Somos el vehículo, pero no detenido o siendo llevado como un simple pasajero en un vehículo colectivo. No. Nos bajamos, nos tiramos por la ventanilla, hacemos cualquier cosa con tal de salir de ese vehículo colectivo, y luego de un pequeño revolcón, que normalmente puede ser importante, pero no tanto, comenzamos a caminar por nuestros propios medios. ¿Que vamos más lento? Sí. ¿Que estamos enfrentados a lo impredecible? También. ¿Que no era más cómodo ir calentito en el colectivo y que ahora que encima se largó a llover y estoy caminando en el medio de la nada, ni siquiera tengo un árbol donde refugiarme? Sí, por supuesto. Pero eso es vivir, es tomar el control. Y cuando tomás el control, la orden directa es, vamos a conectar en el canal 14, que es donde está la reserva acústica de los recuerdos vitales. Y se forma en vos una pantalla absoluta que dice 1612. Y empezás a hacer vital ese momento. Lo traes a tu vida y suena fuerte y claro. Y lo podés regular con el pote del hoy y el ahora. Entonces bajás el pote del hoy y el ahora y subís el pote del recuerdo del 1612. Y lo notable de todo esto es que si pudieras tener un pequeño grabador
como el que yo tengo acá, y un microfonito, que incluso lo trae incorporado el grabador, empezarías a hablar inspirado en ese pote que ahora está arriba y está sonando fuerte y claro. Y ahí es donde se justifica la inspiración. Es en ese instante, cuando empezás aparentemente a hablar incoherencias, cosas que no tienen que ver con tu hoy y tu ahora, pero que te empiezan a contar y a narrar quién eras en el año 1602. Y cuando esa forma se integra desde lo físico y comienza a trabajar con los sentidos ya manejados por ese nuevo canal, empezás a ver y viajás y entrás en esa realidad. Lo tenés que hacer en estado de conciencia, claro, pero es una conciencia controlada al límite de que cuando querés volver a la realidad, volvés. Algunos le llaman soñar. Algunos dicen que durante la zona de dormir tenemos acceso a ese tipo de herramientas. Algunos dicen que tienen una merkaba, una nave que utilizan para rescatar almas. Algunos dicen que viven situaciones que no pueden explicar porque están desordenadas. Y hay otros que dicen, soñé tan fuerte y tan claro que me parece haber estado vivo en ese momento. ¿No será un viaje astral? Un viaje astral, un viaje a las estrellas, un viaje a la esencia, un viaje a la semilla. ¿Pude haber entrado en el registro universal en un viaje astral? Y en ese registro encontré justo mi archivo en mi consola. ¿De cuántos canales es tu consola? ¿O estás conectado directamente al amplificador? Y lo único que puedes hacer es amplificar tu voz. Me gustaría conectar la guitarra, pero no tenés canales. Si no tenés una consola no podés entrar. Ese amplificador tiene una entrada y una salida. La entrada son mis intenciones y la salida es lo que yo proyecto con mis intenciones. El sonido de mi vida. Para pensar y para sentir, elijan por qué lado quieren entrar a esta realidad. Pero si no construyen su alma y la canalizan, van a seguir enchufados al único amplificador que es con el que llegamos a los demás, pero solamente a partir de un solo canal. Vamos a seguir con esto, pero ya nos fuimos de tiempo. Gracias por este ratito, amores. Gracias por el respeto y por el afecto. Los amo muchísimo. Les propongo, nos reencontramos mañana. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana.